El tema de hoy va a ser lente intraocular y como soporte para prevenir lo que es la caída de núcleos. Soporte de lentes intraoculares o lentes intraoculares como soporte. Se utiliza una lente intraocular como soporte para evitar que los fragmentos nucleares caigan al vitrio en caso de rotura de la cápsula posterior. Después de la vitrectomía anterior se inyecta una lente intraocular plegable de 3 piezas, utilizando la incisión corneal existente con una áptica encima del iris y la otra áptica que se extiende fuera de la incisión. El lente intraocular se puede colocar en el sulcus o, si el iris no está flexible, ambas ápticas se pueden implantar por encima del iris. El núcleo se emulsifica con la FACO por encima de la óptica del lente intraocular, se realiza limpieza cortical y luego se coloca el lente intraocular sobre los restos de la cápsula del surco ciliar. Esta técnica evita la extensión de la incisión corneal y por tanto limita astigmatismo inducido. Entonces aquí vemos una ilustración en la primera de la técnica de soporte, ¿verdad? En lo que es el núcleo, en lo que se implanta el lente intraocular debajo del núcleo para que sirva como soporte, ¿verdad? Luego, después de haber retirado lo que es el núcleo, se reposiciona el lente intraocular en el sulcus. La técnica quirúrgica en que consiste. Cuando hay rotura de la cápsula posterior, se introduce un mantenedor de lo que es la cámara anterior a través de una incisión de 1.2 milímetros utilizando una cuchilla de microvitreoretiniana. La posición del soporte de la cámara anterior debe ser alejada de la rotura de la cápsula posterior y se debe de mantener el flujo bajo. La vitrectomía anterior se realiza con el cortador de vitrectomía para eliminar el vitrio de cámara anterior. Una varilla estabilizadora de Arwal se pasa por el puerto para ayudar a empujar el fragmento lejos de la ruptura. Los fragmentos se introducen en lo que es la cámara anterior, se coloca el lente intraocular plegable debajo de lo que es. La áptica guía se posiciona encima del iris y la siguiente áptica se coloca justo afuera de lo que es la incisión. Utilizando un chopper en la mano no dominante, la unión de la áptica en la parte trasera se maniobra para que el lente intraocular ocluya la pupila. Ahora que el lente actúa como soporte, el fragmento nuclear se remueve con FACO, la corteza se retira con una aspiración baja usando una sonda de vitrectomía. Una vez se retira la corteza, el lente intraocular se coloca sobre los remanentes capsulares en el surco ciliar. Luego se retira el soporte de la cámara anterior y se hidrata lo que es la herida. En el postoperatorio a los pacientes se les dan indicaciones de utilización de ofloxacina tópica y corticosteroide en gotas que se utilizan 4 veces al día por 2 semanas y también se le puede utilizar gotas mediáticas 2 veces al día por 3 días. La técnica de soporte para lío. Esta técnica se utiliza una vez las piezas del núcleo se han llevado a la cámara anterior. La conversión de la facomultiplicación a extracción extracapsular se realiza cuando el núcleo restante es demasiado grande. Otra técnica utilizada es la eliminación del núcleo con el método de Faco Sandwich, donde se utiliza un Vectis y espátula, ¿verdad? Aquí la incisión es esclerocorneal. La técnica de Keiki Metas, EMA, en bote de salvavidas. Aquí un lente es inyectado entre el iris y el núcleo para prevenir que el núcleo caiga atrás. Soporte de lentes intraoculares pegados. El problema con los lentes intraoculares de soporte ocurre en casos en donde el soporte de iris no es suficiente para soporte capsular. En dichos casos no se puede implantar el lente intraocular para soportar las piezas del núcleo, ya que este se puede hundir. Esto puede ocurrir en casos de coloboma, iris flácido o una pupila muy dilatada. En estos casos se combina el lente intraocular pegado implantando una lente intraocular intraescleral debajo del núcleo, emulsificando el núcleo y finalmente pegando las ápticas del lente intraocular a los flaps esclerales. Eso es todo, gracias.